Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 201 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelós, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, la noche de los trabajadores, Rambo en Ushuaia y qué es ser judía de izquierda hoy. Bajo la consigna "el trabajo es sagrado", miles de manifestantes se congregaron desde el mediodía en las avenidas del centro porteño para exigir la reapertura de paritarias y rechazar el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo ya, vamos a ver en fotos, el presidente Javier Milei se reunió con el jefe del Comando Sur en Casa Rosada. Se trata del almirante Alvin Hoxley, quien estuvo junto a Javier Milei algo más de 45 minutos. Mi paso a la clandestinidad, porque me dijeron terrorista por hablar como judío los que supuestamente defienden a los judíos de la discriminación. En el primer bloque de Crisis en el Aire, hacemos una radiografía del mundo laburante en la era Milei. El jueves pasado se conmemoró el Día de los y las Trabajadoras. Con 2 días de retraso les queremos mandar un fuerte abrazo. Nos abrazamos acá también en el estudio. Y ahí vamos adelantando un poco de qué va a ir esta primera parte. El día anterior, al 1 de mayo, es decir, el miércoles de esta semana, hubo una masiva movilización organizada por la CGT, las 2 CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Fue al monumento Canto al Trabajo. Y la medida de fuerza incluyó una novedad importante porque se decidió adelantarla un día con respecto al feriado. ¿Por qué? Porque con esto lo que se buscó es darle mayor visibilidad. No es lo mismo, obviamente, movilizar en una ciudad de Buenos Aires desierta que con una ciudad en plena marcha a todo motor. Y también, y vale destacarlo, es el segundo apoyo que le brinda la CGT a los jubilados, que se sostienen férreamente en la calle todos los miércoles. La ocasión anterior había sido el paro general realizado también el 10 de abril, que coincidía con un día miércoles justamente. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a meternos con algunas imágenes que dejó la marcha del miércoles y también vamos a avanzar con una radiografía del mundo del trabajo en el gobierno de Javier Milei. El mercado de laburo es un campo enorme, es cada vez más heterogéneo y está cada vez más roto, lo sabemos, pero al menos vamos a dejar planteados algunos núcleos centrales para pensar la cuestión. Así es, Nati. Bueno, empecemos con la marcha, que no fue al Congreso, en donde estaban los jubilados, sino, como estábamos diciendo, al monumento Canto al Trabajo, que queda en Independencia y Paseo Colón. La convocatoria fue bastante masiva, con muchas referencias al recientemente fallecido Papa Francisco, y es una marcha que se encadena con otras tantas, también de muy importante calibre, que vienen desplegándose a lo largo del 2025. El año pasado fue muy crítico en materia económica, a pesar de la inflación en relativa baja, pero terminó planchado en materia de resistencias callejeras. No por nada el gobierno se jactó de la tranquilidad de diciembre. Pero este año la cosa cambió. Ya es inocultable que se están multiplicando los focos de conflicto contra el gobierno. Ayer nos decía un delegado de una importante asamblea en Acíndar, una siderúrgica histórica de Villa Constitución. Nos decía que el clima está muy denso ahí porque no acuerdan paritarias desde junio del año pasado. Se están otorgando montos de dinero negro y encima por debajo de la inflación y se avanza con la precarización a través de tercerizados. El lunes empieza un paro por tiempo indeterminado. Pero bueno, volvamos a la marcha. Estuvo toda la jerarquía CGTista y de la CTA. Sorprendió que se aplicó el protocolo antipiquetes, ya sea frenando colectivos que estaban acercándose a la zona, pero sobre todo hubo una pequeña escaramuza sobre la avenida Independencia cuando las columnas cortaron ambos lados de circulación y no podía pasar el metrobús. Y eso lo dispersó la policía de la ciudad. Sin embargo, la imagen más contundente ocurrió en Azopardo, en la histórica sede del Gigante Invertebrado, porque hasta allí se trasladó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario. Todo terminó en una foto con la plana mayor confederada y también con los 2 líderes de la CTA. Todo un signo político de apoyo al gobernador en un contexto bastante tenso dentro del PJ. Bien, repasemos ahora algunos datos laborales de esta foto de
del trabajo, digamos, en este 2025 mileísta. En Argentina, según el INDEC, hay 13.800.000 personas que laburan. El 42% de este total es informal y el 57,8% está formal, ¿no? Dentro de este 57,8% hay que decir que hay también bastante heterogeneidad, ¿no? O sea, están los estatales, están los trabajadores registrados privados, hay un mundo heterogéneo también al interior de ese casi 60%, 57,8%. Pero el dato impactante sigue siendo que el 42% ya está en negro, digamos, ¿no? Fuera de un régimen salarial formal. Pasemos entonces a la magnitud de los salarios, digamos, a la cuantitativo. El martes pasado, el INDEC difundió el índice de salarios de febrero, que se calcula combinando los salarios del sector registrado privado con los del sector registrado público, como decíamos antes, y también los del sector privado no registrado. Hubo un aumento en esta porción, en este universo, del 3,8% intermensual, ¿no? Esto sería con respecto a enero de este mismo año. Febrero hubo un aumento de 3,8% y del 98,8% a nivel interanual. Aclaremos una cosa, son los que reciben salario, ¿no? Porque después están todos los que, como decíamos, no están dentro del régimen salarial. Estos aumentos claramente están por encima, claramente no, pero están por encima de la inflación, ¿no? Tanto mensual como anual. Y eso fue lo que hizo que salieran a festejar, ¿no? Después lo vamos a ver un poco mejor, pero primero digamos que el economista Daniel Steingart le puso contexto real a estas cifras. Es así, los salarios reales del sector registrado, privados y públicos, subieron el 0,6% en términos mensuales. Sin embargo, todavía se ubicaron un 4,9% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Que tampoco era la panacea, digamos. Claro, que es como lo dejó Alberto Fernández. O sea, esto quiere decir que durante el gobierno de Milei primero bajaron notablemente, ahora empezaron a recuperar un poquito, pero están todavía el 5% debajo de como los dejó Alberto Fernández. Sin embargo, el sector público viene claramente en baja. El ajuste, la motosierra, ¿no? El salario real del sector público cayó un 14,7% desde noviembre de 2023. En cambio, el salario del sector privado registrado se encuentra un 0,6% por encima de aquel momento en que asumió Javier Milei. En el caso de los asalariados, que están en negro, la caída es del 1,2% respecto a noviembre de 2023, aunque aumentó un 21% si lo comparamos con marzo del 2024. Claro, ahí fue la caída grande, los primeros 3 meses, y después empezó una recomposición que todavía no llega a los niveles que lo agarró Milei. Y además es muy heterogénea, digamos, esa recomposición. Exacto, dentro de la misma campo de la gente que empezó a recomponerse. Bueno, quien se estuvo jactando sobre el crecimiento del salario real privado registrado es el ministro de Economía, Luis Caputo. Le pedimos a Luis Campos, que es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, que nos comparta una aclaración en este sentido, en materia salarial y en la dinámica del empleo. Escuchemos el audio que nos envió. En materia salarial, la última información oficial disponible da cuenta de un estancamiento del salario en términos reales que ya se venía viendo desde los meses de octubre y noviembre. Esto es muy claro tanto en el sector privado como en el sector público, es decir, se acabó el periodo de crecimiento del salario real que se había iniciado allá por los meses de abril y mayo, luego de la fuerte caída del primer trimestre del año, con lo cual, en términos generales, en el sector privado registrado, el salario promedio se estancó en los mismos niveles de noviembre del año 2023, que eran niveles que estaban aproximadamente un 20% por debajo de principios del 2018. En el caso del sector público también hay un estancamiento, pero en niveles mucho más bajos que los de fines del 2023, un 15% en términos reales en comparación con noviembre de 2023 y más de un 30% por debajo en términos reales en comparación contra principios del 2018. A pesar de esto, que, insisto, son datos que provienen del INDEC, en este caso corresponden los últimos a febrero, el Ministerio de Economía se ufana, festeja que el salario real, señalando que el salario real estaría creciendo por encima de la inflación, usando para eso los datos que provienen del CIPA, que es otra fuente oficial
que en este caso procesa la Secretaría de Trabajo. Ahí hay algo engañoso porque efectivamente la serie del CIPA muestra que en el caso del sector privado registrado, es decir, acá ya no entran los públicos, el salario le estaría ganando a la inflación en los últimos meses, pero eso esconde que ese comportamiento se debe a un incremento de las horas trabajadas. Esto es así porque la base del CIPA no distingue la cantidad de horas, en cambio la base del INDEC sí. Y otra información también procesada por el INDEC muestra que en el segundo semestre del 2024 crecieron mucho las horas trabajadas por trabajador, con lo cual ese incremento salarial del que habla el Ministerio de Economía, del que habla el Ministro de Economía, Luis Caputo, se debe casi con exclusividad al aumento de la jornada trabajada y no al aumento del salario. Es decir, aumentan las horas trabajadas, aumenta el ingreso efectivo, el ingreso del bolsillo de ese trabajador, pero eso está lejos de ser un aumento salarial. Esto es consistente con paritarias que están congeladas, paritarias que están con suerte empatándole la inflación. En el primer trimestre van a quedar bastante por debajo, además con una política oficial bastante dura en materia de congelamiento de paritarias y de no homologación de aquellas que superen una pauta no escrita, pero que rondaría entre el 1 y el 2% mensual. Bien, escuchábamos a Luis Campos, que además lo que agregaba en el audio era que este año difícilmente los salarios puedan igual ganarle a la inflación, que de lo que viene sumándose a lo largo del 2025, más lo que continúe. Vamos a seguir un poquito con los números, despacio, para no marearnos. El martes se reunió el Consejo del Salario, que integran los sindicatos, el sector empresario y la Secretaría de Trabajo, para determinar el salario mínimo vital y móvil. La reunión fue un fracaso, no sorprende, ¿no? Tampoco. Las centrales obreras, la CGT y la CTA presentaron una propuesta conjunta que el mínimo sea 644.705 pesos en abril y 657.703 pesos en mayo. Recordemos que hoy el salario mínimo vital y móvil es de 293.000 pesos. La propuesta sindical fue rechazada de plano por las cúpulas empresariales, que ofrecieron como contrapropuesta 301.500 pesos para abril y 306.500 pesos para junio. O sea, casi nada de aumento y casi nada si pensamos el gasto diario, ¿no? Casi un congelamiento para el próximo cuatrimestre sería esto. Y lo que hay que tener en cuenta además es que la canasta básica total para que una familia no sea pobre es de 1.100.000 pesos y la canasta básica para no ser indigente es de 495.000 pesos. Recordemos entonces, lo que ofrecieron era 301.500 pesos. No llega ni siquiera al número que ponen para no ser indigente. La caída del salario mínimo desde que está Milei es del 35%, pero hay que decir todo, esta caída viene desde 2011, o sea, desde el tercer gobierno kirchnerista. Hasta que asumió Milei, la variación del salario mínimo era también importante porque regía también la variación de los planes sociales. Esto fue eliminado y los planes ahora están congelados desde diciembre de 2023. ¿Cuánto cobran los titulares por mes? Tremendo. 78.000 pesos. No. Retomemos la informalidad, que, como veníamos viendo, marida muy bien con los malos pagos y obliga al pluriempleo, que es un poco lo que decía Luis Campos también, ¿no? Que se trabaja más horas y en diversos lugares. Esto ya es estructural en Argentina, también es estructural en el mundo, ¿no? La informalidad. Y dentro de los informales, en el tope de la precariedad están las empleadas domésticas, las trabajadoras de casas particulares con un 77% y además la rama de la construcción con un 76,6%. Luego sigue el comercio con un 51,9%. Vamos a hablar entonces con alguien que conoce el tope de la informalidad que viene de ese sector, que es las trabajadoras de casas particulares. Hablamos con María Elena Ricaldes, que desde Mendoza nos envió un audio y nos cuenta entonces dentro del sector cómo están las cosas. Así le ponemos un poco de imágenes a estos números que parecen como... es difícil a veces de tomar dimensión. Vamos a escuchar qué nos dice y qué analiza. Hola, soy María Elena Ricaldes, trabajadora de casas particulares. Yo creo que nuestra área es una de las áreas que más está sufriendo esta última época.
con este gobierno, donde tenemos los salarios paralizados, donde no hay actualizaciones de salarios, no hay paritarias. El año pasado tuvimos un aumento que creería que fue uno de los aumentos más bajos que hemos tenido, ya que tuvimos un aumento del 2,6%, que no es nada después de haber tenido el salario congelado por meses. Tuvimos un aumento del 1,3% en diciembre y del 1,3% en enero. Realmente algo espantoso, sumamente bajo, va completamente desigual con la inflación que hay, porque hay una desigualdad tremenda, porque si queremos llegar a fin de mes, o sea, no hay manera, con un solo trabajo no es imposible. Aparte de eso, de que se han perdido muchas fuentes de trabajo por la misma situación económica, o las personas que no han perdido el trabajo han terminado sufriendo un ajuste con la carga horaria, porque nos han ido ajustando, porque en aquellas casas donde antes se podía ir todos los días a trabajar, han pasado a recortar, a decir, bueno, si antes te necesitaba 3 veces por semana, ahora venite 1 o venite 2 veces. Los que tenían personal todos los días han pasado a tener personal solo 3 veces por semana, 2 veces. Aquellas casas donde te llamaban para que poder trabajar 8 horas diarias, te han pasado a tener 4. Y así han empezado con un recorte enorme. Aquellas familias que tienen cuidadores, por ejemplo, buscan personas mayores también, o sea, que no tengan un lugar donde vivir, y así poder intercambiar ya el techo para que puedan hacer la compañía a la persona mayor, y así, o sea, esa persona también poder cubrir su techo, que es como parte del mismo pago, que no pagaría un alquiler. Han terminado, o sea, buscando la manera de ellos también, o sea, poder subsistir esta situación económica, poder salir de esta situación crítica económica por la que estamos pasando. Bueno, qué interesante esto que contaba María Elena, que pertenece a un sector que muchas veces, cuando se habla de trabajo en medios, sobre todo, se invisibiliza. Y bueno, ya que estamos en el tema, tampoco podemos dejar de hablar de una modalidad de trabajo que ya no se puede decir que sea nueva, que es el trabajo en apps de reparto y de transporte como Uber, Rappi, Pedido Ya. Se trata de empleos que no son en relación de dependencia y que prometen la libertad de manejar tus horarios, de decidir cuánto trabajás, es decir, esta promesa de ser tu propio jefe. Bueno, en realidad lo que sucede es que tu jefe es un algoritmo y las paritarias ahí sí que no existen. En estos trabajos pasan 2 fenómenos más que interesantes en los que vale la pena detenerse un poco. Primero es que suelen pertenecer a compañías multinacionales que tienen estrategias globales y dependen de factores que no se cocinan en Argentina. Por ejemplo, empresas como Uber, que hoy operan en al menos 18 ciudades del país, se crearon porque sucedió una situación muy particular, que era que las tasas de interés en Estados Unidos, cuando se crea Uber en 2009, eran muy bajas. Entonces convenía hacer inversiones de riesgo en startups, por ejemplo, que no daban ganancias. Digo Uber porque Uber se fundó en 2009 y desde que se fundó hasta 2023, Uber perdió plata todos los años. O sea, la plata venía de inversiones, de fondos de inversión que invertían en capitales de riesgo como este. 14 años de pérdidas, digamos, que fueron financiados por estos fondos de inversión. ¿Pero qué cambió en 2023? O sea, ¿por qué Uber tuvo que empezar a dar ganancias? Bueno, justo antes, la Fed, es decir, lo que sería el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, subió las tasas de interés por la crisis inflacionaria y muchos de los inversores que estaban en estas empresas empezaron a retirar. ¿Qué pasa y cómo afecta eso a Argentina? Bueno, Uber tuvo que empezar a convertirse en rentable, que no lo era, y la principal forma en que lo hicieron fue recortando la cantidad de dinero que le daban a sus trabajadores, es decir, un recorte salarial. El segundo fenómeno está directamente relacionado con este.
Desde la cobertura mediática que se suele hacer, los trabajadores de las apps están satisfechos con su modalidad de trabajo, ¿no? Cuando en 2023 se comenzó a hablar de la posibilidad de limitar la jornada laboral en las apps, es decir, de que tengan jornadas de 8 horas, como en otros trabajos, o de que sus empleados pasan a estar en relación de dependencia, recordemos que no lo están, y es algo que se logró en algunos países que sí lo estén, no aquí en Argentina. Cuando estas discusiones se empezaron a dar, muchos de los trabajadores de apps con los que hablábamos estaban en contra. Querían trabajar más horas para asegurarse su sustento. Sí, y que no los regularan. Fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires cuando se discutió una ley al respecto en la legislatura provincial. Hicieron una marcha los trabajadores oponiéndose a que hubiera regulaciones. Exactamente. Y bueno, pero esto tiene que ver con todo este contexto global que decíamos, porque ahora tienen que trabajar más horas para generarse un salario más o menos digno. Lo que pasaba es que entre los derechos que no tenían y la libertad, entre comillas, preferían esto último. Y muchos decían que ahí estaba una importante base de sustentación para la libertad avanza, ¿no? Bueno, ahí hay un desafío importante para el movimiento obrero, que a veces parece que sigue respondiendo con armas del siglo pasado a un problema de este tecnofeudalismo, ¿no? Como lo llama Yanis Varoufakis. Para discutir esto, hablamos con Belén D'Ambrosio, que es la secretaria general de Citrarepa, el Sindicato de Trabajadores de Aplicaciones de Reparto, y ella nos cuenta cómo se está dando esta lucha y qué proponen. Esta perspectiva nos comparte. El panorama que vivimos hoy los repartidores es de una extrema precarización laboral. Nosotros no tenemos ningún derecho, ninguna cobertura, trabajando para empresas como Rappi, Pedido Ya, Uber, Cabify, que trabaja con Galperín en Mercado Pago. Bueno, nosotros no tenemos ningún derecho laboral contemplado en la ley de contrato de trabajo, como todo lo que es seguro de vida, salario básico, y bueno, también todo lo que es ART, pensión, etcétera. Esto, se da en un marco de una avanzada a nivel global, no solo acá en Argentina, del modelo de la uberización laboral, que es el uso de las nuevas tecnologías de las plataformas para redoblar los niveles de explotación sobre los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de un régimen laboral que se rige por el trabajo a destajo, que es clásico del siglo XVIII, es trabajo por tarea realizada. Nosotros trabajamos por pedido realizado, y lo cual nos lleva a autoexplotarnos para alcanzar ingresos que nos permitan sobrevivir. Y esto entendemos que también nos conecta directamente con la pelea por la jornada de 8 horas, como tenemos que juntar por pedido realizado, que hoy el monto está alrededor de 1.000, 1.500, 2.000 pesos por pedido. Nuestras jornadas laborales son de entre 10, 12, 14 a 16 horas, con lo cual se reactualiza muchísimo la pelea por regular la jornada laboral y de la misma forma la pelea por los plenos derechos laborales. Nosotros hoy día estamos peleando con nuestro sindicato de base, el Citrarepa, por el reconocimiento de la relación laboral. Estas empresas llevan adelante esta precarización a través de no reconocer nuestra condición como trabajadores, de decir que somos autónomos, independientes, cuando en realidad nosotros dependemos técnicamente, económicamente de la plataforma. Entonces, queremos un reconocimiento laboral, que los estados, que los gobiernos, lleven adelante, una presión bajo perseguimiento penal sobre estas empresas que no cumplan con este reconocimiento y que no cumplan con los derechos laborales, contemplados en la ley de contrato de trabajo. En el mismo sentido, actualmente no estamos recibiendo aumentos acordes a la inflación. La Argentina tiene altos niveles de inflación, el último fue el 3,7, y nosotros no recibimos actualizaciones de tarifa por pedido entregado. Hace varios meses, ya harán 6 meses, depende de cada aplicación, eso es así, pero podríamos decir que estamos trabajando más que hace un año para juntar más o menos
los mismos ingresos para lo que es el costo de vida. Bien interesante, Facu, todo lo que contabas de las aplicaciones y de todo ese nuevo universo laboral que está poco pensado. En realidad, más que poco pensado, es difícil también, ¿no? Ahí también la escuchábamos a Belén, que contaba un poco cómo lo están pensando, y creo que es cierto que el sindicalismo tradicional y en general todo el pensamiento político no tiene muchas recetas para ver cómo se resiste, cómo se generan condiciones para mejorar las condiciones de trabajo y los salarios en un contexto laboral como este, pero tampoco nadie tiene mucha idea de este mundo en el que nos estamos metiendo, y en el que va a haber que inventar las herramientas y las formas de organización y de lucha que den cuenta de esto. No es algo fácil. Como vemos, efectivamente el mundo laboral durante el gobierno de Milei, a pesar de que las cifras no son tan distintas ni tan desfavorables, es evidente que está estallado, que los salarios caen y que sobre todo empieza a pasar esto que veníamos tratando de mostrar en este bloque y que ahora lo podemos resaltar, ¿no? Para cerrar, que es, por un lado, el crecimiento de todas unas formas de trabajo que no son tan visibles, que no son tan representables. Por eso, si ya la vez pasada nos preguntábamos cuánto puede un paro, ¿no? ¿Qué capacidad tiene un paro para realmente parar a la producción hoy en día? Hoy también nos podríamos preguntar, después de 2 fines de semana largos, por ejemplo, en donde hubo feriados, cuánto realmente para cuando hay un feriado, ¿no? Porque está toda esta cantidad de trabajo informal, cuentapropismo, que parece ser cada vez más grande y cada vez explicar más la producción contemporánea. Y este otro fenómeno, que ahora sí aparece claramente en las cifras, o más o menos, aunque el gobierno las esconda, que es el aumento de las horas trabajadas por cada persona, ¿no? Y esto es algo que nosotros lo vemos también en el cotidiano. Cada vez alcanza menos la plata, por eso cada vez hay que trabajar más para poder llegar a fin de mes. Y esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Veníamos discutiendo hasta hace mucho tiempo que había que repartir las horas de trabajo y que había que trabajar menos. Y ahora la realidad es que estamos todos laburando más y todas, y para tratar de llegar a fin de mes. Así que mientras preparábamos este bloque, nos acordábamos de un viejo spot que hicimos cuando la época de la revista Todo Piola, que a su vez remite a una gran película de los 70 que quizás sea hora de volver a poner en circulación, la famosa película La Fiaca, con Norman Brisky como protagonista, que te recomendamos mucho ver. ¿Qué haces que no te levantas? No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto. Que no. ¿Cómo que no te levantas? No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar. Dale, Néstor, me estás cargando. ¿Querés levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina. ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca. No tengo ganas de ir y listo, no voy. Buen día, Crisis. Acá Alejo, con un saludo especial para los Crisis en el aire. Para los que les gusta mucho escuchar la radio, el universo y del podcast nos hizo cambiar un poco las costumbres. Extrañamos un poquito a Jime Tordini, pero la nueva sección es Tangente, está buenísima. Cuando tocan temas que no son de coyuntura fulminante, está bueno porque se puede escuchar en otros momentos. Suelo escuchar el podcast los lunes a la mañana en la bicicleta. Así que sigan así, saludos, abrazos, sigan así y nos seguimos viendo en el aire, que siempre va a estar en Crisis. En esta segunda parte vamos a analizar cómo fue la visita del jefe de Comando Sur a la Argentina y cuál es su significado. El lunes pasado llegó a la Argentina el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Alvin Halsey, en la primera visita desde su asunción, que fue en noviembre pasado, cuando reemplazó a Laura Richardson. Su estadía estuvo rodeada de un hermetismo que no se había visto en ocasiones anteriores y es una evidencia de que la relación entre los gobiernos de Trump y Milei cada vez se torna más estrecha y también se torna cada vez más opaca. En este segundo bloque resumimos la información que logramos obtener y vamos a intentar develar el significado de una subordinación que irrita cada vez más. Comencemos por aclarar qué es el famoso Comando Sur. Se trata de uno de los 11 comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos
que cuenta con más de 1.200 militares y civiles que representan al ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines, la guardia costera y otros agentes federales. Tiene su cuartel general en Miami y su área de responsabilidad asignada incluye a América Central, al Caribe y a Sudamérica. Exacto. Alvin Hoxley estuvo 3 días en el país. Llegó el lunes en un avión de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El martes se reunió con el general Javier Isaac, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Hasta aquí más o menos lo razonable, e incluso ya hay un gesto de atención en esta reunión que se hizo, porque acá recordamos lo que nos suele decir el analista Juan Gabriel Tocatlián, que hemos consultado en anteriores visitas, sí, ¿no? Porque como decías, Laura Richardson vino, después vamos a hablar de eso, vino varias veces, está viniendo todos los años, y siempre Tocatlián nos decía que cuando viene, que digamos suele ser costumbre diplomática que un funcionario del mismo rango, claro, que el que visita sea el que lo reciba. Si lo recibe alguien más por debajo, es un gesto de desatención. Si lo recibe alguien por arriba, es un gesto de, bueno, especial distinción que se le da en el país a este visitante. Bueno, lo lógico, y ya estaban comentando a su favor, es que lo recibiera el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, que como decíamos es Javier Isaac, que efectivamente lo recibió. Pero después lo recibió también el ministro de Defensa, Luis Petri. Bueno, ya acá un ministro... Claro, un ministro recibiendo a un jefe de un comando, de uno de los comandos del... Bueno, y finalmente, obviamente, el militar yanqui también fue recibido por el mismísimo presidente Javier Milei. Con los dos primeros, con el jefe del Estado Mayor, Javier Isaac, y con el ministro de Defensa, Luis Petri, Halsey, según la información oficial, habló sobre la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Recordemos que hace pocos días el país finalizó una compra de armas largamente esperada, 24 aviones de combate F-16 usados, que nos fueron vendidos por Dinamarca, con el respaldo de financiación yanqui, lo que determina y muestra el alineamiento del país en el marco de la Alianza Militar Occidental, ¿no? Hubo todo un largo peregrinar entre algunos que decían que nos convenían estos aviones, porque en realidad lo que decía Estados Unidos, y otros que decían que nos convenían unos aviones más bien chinos, ¿no? Finalmente, obviamente, se terminó de definir por este lado. Ese fue el tema principal también de la reunión que tuvo Halsey con el presidente de la República, o sea, la alianza militar estratégica al servicio de los intereses norteamericanos. Al día siguiente, el miércoles de esta semana, el jefe del Comando Sur partió hacia Ushuaia. En la escueta comunicación que se difundió, tanto de la embajada, sobre todo de la embajada como también de la Armada Argentina, dijeron que el objetivo era interiorizarse sobre el papel clave que desempeña la base naval de esa localidad en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global. Sí. ¿No? En todas las reuniones, incluyendo este viaje a Tierra del Fuego, Halsey estuvo secundado por Abigail Dressel, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. O sea, el jefe del Comando Sur y la encargada de negocios. Todo el tiempo los dos a todas las reuniones. Sí, está claro ahí el perfil, ¿no? Que va a tomar. Sí. Le pedimos al periodista de Tierra del Fuego, Gabriel Ramonet, con el que siempre intercambiamos, porque conoce mucho la realidad de allá, del extremo sur del país, le pedimos que nos contara cómo se vivió allá esta singular visita, y nos envió el siguiente audio que nos pareció bien interesante, por lo tanto les invitamos a escucharlo. Sin periodistas, sin ninguna agenda oficial anticipada, sin autoridades locales de ningún tipo y en el medio del más completo de los hermetismos. Así fue el paso por la ciudad de Ushuaia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Alvin Halsey, y de la encargada de negocios de la embajada de ese país, Abigail Dressel. La comitiva norteamericana llegó en un avión oficial y fue recibida con honores protocolares por efectivos de la Armada Argentina. Después se trasladó hasta la base naval Ushuaia, donde los agasajó la máxima autoridad militar del distrito, que es el comandante del área naval austral, el comodoro de marina Guillermo Alberto Prada. Según la escueta gacetilla emitida con posterioridad por la Armada, el encuentro sirvió para interiorizarse sobre las actividades y capacidades de la Armada Argentina y sobre proyectos que lleva adelante en la región más austral del país. Pero todos saben
que el alto militar estadounidense tenía como principal propósito interiorizarse sobre el proyecto de creación de una base naval integrada en la península de Ushuaia, donde se espera que también funcione un polo logístico antártico. Esto es un enclave fundamental para el control del tráfico marítimo y para la defensa de la zona. La forma en que Estados Unidos se acercó a este proyecto fue de manual. Primero se instaló la versión de que había intereses chinos en financiar la obra. Después se desmintieron, y con el arribo a la presidencia de Javier Milei apareció el gigante del norte como principal aliado de la iniciativa. De hecho, Milei hizo un viaje relámpago desde Buenos Aires a Ushuaia en abril del año pasado para acompañar la visita de la ex jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson. Como aquella vez, la visita se produjo ahora sin ninguna participación de autoridades de Tierra del Fuego. En la provincia no solo preocupan los intereses norteamericanos en el polo antártico, sino el radar de procedencia inglesa que instaló la empresa Leo Labs en proximidades de Tolwyn durante el gobierno de Alberto Fernández. Si bien el ex ministro de Defensa Jorge Tayana canceló el permiso de funcionamiento de este dispositivo cuando tomó dimensión de su potencial uso militar, el radar nunca se desarmó y ahora se informó que el gobierno norteamericano pidió formalmente por su reapertura. La ecuación es más que peligrosa. Un radar militar de una empresa de origen británico con apoyo estadounidense a menos de 700 kilómetros de las Islas Malvinas. Bueno, realmente impecable este reporte de Ramonet desde Ushuaia. Detengámonos en dos cosas que mencionó que parecen ser claves. Por un lado, la base naval austral, que comenzó a construirse en 2022 para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y así facilitar la conexión logística con la Antártida mediante infraestructura portuaria y de abastecimiento. Está ubicada a orillas del canal Beagle. Nati, vos en tu última nota, que se titulaba Una guerra fría en el sur, que por ahora está en la revista impresa número 66, todavía no está en la web, quizá debería estar. Ahí hacemos el pedido formal. Liberen la nota. Liberen a los compañeros, pero sobre todo la nota. No, en esta nota vos hablabas de las cuestiones geopolíticas que están en juego ahí en ese territorio, ¿no? Trump está interesado en el paso bioceánico de Ushuaia, mientras también mete presión en Panamá para asegurarse el control del canal, ¿no? Exacto. En algún momento también se mencionó la posibilidad de que China brindara financiamiento para el desarrollo de un polo logístico antártico. Pero obviamente Estados Unidos vino a ratificar su dominio, como suele hacer. Hay que remarcar algo muy impresionante, que es que la visita del titular del Comando Sur a Ushuaia no incluyó ningún contacto con las autoridades políticas del lugar, ni las provinciales ni las municipales. Viajó en un avión militar propio, fue a la base naval y luego regresó a Aeroparque, desde donde siguió viaje hasta Miami, lo que se dice un enclave. El gobernador Gustavo Melella dijo públicamente lo siguiente: no acompañamos ni acompañaremos la instalación de bases militares ni radares que puedan ser funcionales a intereses británicos en el Atlántico Sur. Así es, Facu, ya lo planteó Ramonet y como vemos también lo menciona Melella en este textual que vos estás citando. Según fuentes provinciales citadas en off por el diario AR, el punto que más ruido generó en este episodio fue el interés renovado que habría demostrado Halsey por un radar inglés que está instalado en el pueblo de Tolwyn, que es cerca de Ushuaia, y a solo 600 kilómetros de las Islas Malvinas. El radar pertenece a la empresa norteamericana Leo Labs y supuestamente se utiliza para tareas científicas, pero no funciona desde 2023, cuando el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, firmó un informe técnico en el que señaló que se trataba de una amenaza para la defensa nacional, por lo que el entonces ministro de Defensa, Jorge Tayana, pidió que lo desarmaran. Lo había autorizado, recordemos, la Secretaría de Comunicación del gobierno de Alberto Fernández. Nada menos. Mira. Las contradicciones y de vuelta también esta cosa de, bueno, es para la ciencia, pero en realidad en esa zona todo lo que es ciencia también tiene que ver con, bueno, qué pasa detrás, ¿no? Apenas llegó Milei al poder, para seguir esta historia, Leo Labs interpuso un recurso de reconsideración, así se llama, para que lo rehabiliten. Al radar inglés. Exactamente, al radar. La Casa Rosada ahora lo está evaluando y lo que es de esperar que el pedido de Halsey
que con este pedido de Halsey la cosa avance. Bien, ahí hagamos un pequeño paréntesis porque nos acaba de llegar una pregunta que hicimos en estos días y recién nos acaba de llegar la respuesta, porque el que tiene a cargo hacer este informe técnico para ver si se rehabilita el radar o no es José Luis Vila, sí, que es el actual secretario de Asuntos Estratégicos, se llamaría, o algo así, que trabaja en la Casa Rosada, y le preguntamos si esto es verdad, porque el diario AR, la nota del diario AR decía que se estaba esperando el informe que él tenía que hacer, y lo que dice es eso, dice que la empresa Leolabs presentó un recurso administrativo efectivamente, que está en marcha, donde alegan errores materiales de información en el dictamen negativo anterior. Ajá. El expediente está en curso, tiene previsto un recorrido que comienza en Ciencia y Tecnología, luego sigue a Defensa, después a Cancillería y finalmente lo recibe él, en este caso José Luis Vila. Aún no llegó ese expediente a su dependencia, por lo que no lo tiene a la vista, y cuando tenga los dictámenes previos lo evaluará y dice que hará público el informe que dictamine. Bien, bueno, a seguir el tema entonces. Así es. Tendremos novedades pronto. Hay una alianza explícita entonces entre Estados Unidos e Inglaterra, según la cual los ingleses refuerzan su presencia en el Atlántico Sur, mientras que los norteamericanos apuntan hacia la Antártida, ¿no? En ese lugar geográfico, digamos, en esa zona. Para mí eso es lo que se está armando. Un exacto. reparto. En este sentido, hubo otro hecho para sumar que fue muy poco comentado. Casi al mismo tiempo que el jefe de Comando Sur llegaba a Tierra del Fuego, el Reino Unido realizó en las Islas Malvinas su cuarto ejercicio militar de 2025 y además, en paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el ministro de Seguridad británico en Londres, con quien firmó un acuerdo sobre la lucha contra la ciberseguridad y contra el crimen organizado. Así que el cipallismo viene siendo escandaloso. Esta misma semana. Exactamente. Patricia Bullrich estuvo en Londres firmando este acuerdo con el Ministerio de Seguridad británico, mientras el jefe del Comando Sur estaba visitando las bases navales en Así es. Así se completa la película. Estuvimos intercambiando sobre cómo interpretar la visita de Alvin Halsey a la Argentina con quizás el principal especialista sobre el tema en nuestro país, que es el ex canciller y ex ministro de Defensa Jorge Tayana. Hablamos con él y ahora vamos a escuchar un fragmento del audio que nos envió, donde nos propone una lectura sobre todo lo que está en juego en esto que estamos repasando. En concreto, la presencia de Estados Unidos en Tierra del Fuego, sobre todo, donde van todos los años, implica la importancia que le están dando al paso interoceánico, es decir, tanto Vía Cabo de Hornos como Estrecho de Magallanes, a todo el tema pesca y recursos minerales. Estados Unidos está cerca de avanzar en la explotación minera de los nódulos minerales del fondo del mar y a el desarrollo de la vía de entrada a la Antártida. Por eso, efectivamente, yo creo que los Estados Unidos quieren tener una presencia en esa base en construcción, que el gobierno, como no hace obra pública, la paralizó completamente, el gobierno Milei, pero quieren tener una presencia fuerte en el Atlántico Sur, como en el Pacífico la están buscando tener con el gobierno de Ecuador en las Islas Galápagos. Es decir, las Islas Galápagos, patrimonio de la humanidad, van a tener una presencia militar de una base que aparentemente ya Ecuador dijo que sí. Acá no se ha explicitado, pero entiendo que el objetivo norteamericano es de tener una presencia ahí. Recordemos que en Tierra del Fuego había sido muy limitada la presencia argentina. Nosotros pusimos un regimiento en Tolwyn porque no había fuerzas de ejército, reforzamos la presencia marítima, volvimos a poner en funcionamiento la base aérea de Río Gallegos con proyección en la defensa del Atlántico Sur y pusimos también radares para controlar mejor las islas. Mientras tanto hay una carrera porque los británicos están desarrollando el puerto y la base de Malvinas como un lugar también de entrada a la Antártida y quieren ponerla como contraparte al desarrollo de Ushuaia con el mismo fin. En resumen, los Estados Unidos fortalecen su presencia y también apoyan la presencia británica en la zona. Perspectiva, el paso interoceánico, los recursos naturales y no naturales en toda la zona del Atlántico Sur y la perspectiva de la Antártida como uno de los grandes objetivos del siglo XXI.
Bien, varios temas para cerrar este segundo bloque. Algo que Tayana nos comentaba en su audio, pero que como se hizo muy extenso, lo trajimos para decirlo acá, pero que es bien interesante, ¿no? Se trata de, nos comentaba Tayana, se trata de la 5ª visita del jefe del Comando Sur en los últimos 5 años. O sea, sí, una visita por año. En el 2021, nos especificaba él, vino Craig Feller, que fue recibido por el entonces ministro de Defensa Agustín Rossi. En el 22 y en el 23 vino Laura Richardson, la generala que fue la anterior jefa del Comando Sur. En ese momento, en ambos años, los recibió él mismo, Tayana, cuando era ministro de Defensa. La misma Richardson, en su tercer año de gestión, vino a la Argentina el año pasado, en el 24, y fue, seguramente se acuerdan, cuando Milei viajó hasta Ushuaia solamente para verla a ella, sí, en un gesto de servilismo increíble que quedará en los anales de la diplomacia argentina. Es decir, 21, 22, 23, 24, y ahora esta sería la visita, la 5ª visita en el 25, una vez por año. Y nos decía Tayana, siempre los temas son los mismos. Exacto. 1, la preocupación por la presencia china en la región y por la pesca china, incluso en aguas internacionales, no solo en aguas argentinas. 2, el interés por visitar Tierra del Fuego como base de proyección hacia la Antártida. 3, el incremento de los entrenamientos, comunicaciones y la mayor confluencia en la venta de armamentos entre, la OTAN, podríamos decir, y en este caso Argentina. Segundo punto y fundamental para terminar este bloque, esta visita del jefe del Comando Sur tuvo lugar 15 días después, apenas 2 semanas después del paso por Buenos Aires de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que vino, si seguramente se acuerdan, acá hablamos de eso, a festejar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue impulsado en total también por la Casa Blanca. El caso es que Bessent dijo hace pocos días, ya después de la visita a la Argentina, en un evento del JP Morgan en Washington, que Estados Unidos podría darle a la Argentina un fondo de estabilización cambiaria, ESF, por sus siglas en inglés, que es un fondo que depende discrecionalmente del Tesoro, en caso de que el gobierno de Milei atraviese una crisis financiera. Esto es inédito, digamos. Es muy poco común que se aprueben este tipo de cosas. Y no solo eso, salió un reporte en Bloomberg la semana pasada que decía que el acuerdo con el fondo se firmó a pesar de las objeciones de un montón de sus miembros y por presión de Estados Unidos. Eso no sabía. Bueno, pero esto que acabo de mencionar, que yo tampoco lo había visto, que prometió un fondo en el caso de que Argentina tenga un problema de divisas, es realmente muy llamativo y confirma algo que nosotros veníamos acá insinuando, pronosticando, y que lamentablemente se confirma, que es que la alianza entre el gobierno de Trump y de Milei es total, es muy estrecha, lo cual es muy posible que garantice al gobierno libertario una estabilidad bastante consistente, por lo menos durante el 2025, ¿no? Lo que vimos esta semana, entonces, y que estamos tratando de reseñar acá, es de alguna manera la primera factura de un retorno que va a ser trágico. Mientras tanto, el sistema político se retuerce en discusiones sencillamente estúpidas. Crisis en el aire, un resumen recargado de la semana que ya se va y algunas pistas de lo que viene. Investigación política con formato sonoro. La tangente de hoy aborda un tema espinoso. ¿Cómo pensar la tensión entre el judaísmo, el Estado de Israel y la izquierda? Para entrarle a esa pregunta, hoy invitamos a Marcela Perelman, entre otras cosas, activa militante por los derechos humanos, que se anima a ponerle palabras a algunos tabúes y a convocarnos a una conversación ineludible. Hola, vengo a este espacio de La Tangente a hablar sobre el triángulo que se dibuja uniendo los puntos entre lo judío, lo israelí y lo de izquierda. Me invitaron los compañeros de Crisis cuando comentamos que en el bloque unido religioso arrasó en las elecciones de la AMIA hace unas semanas. Y también porque varios nos afiliamos a AMIA hace un tiempo para involucrarnos en todo esto. No voy a hablar en nombre de nadie, ni de los judíos, ni de la izquierda, ni mucho menos de Israel. Hablo desde una experiencia concreta, la de ser argentina, judía, progresista, feminista, militante de derechos humanos. Tampoco voy a proponer verdades. Me interesa abrir una conversación que muchas veces se evita, incluso entre compañeros. Una conversación sobre cómo se cruzan hoy lo judío, lo israelí, lo de izquierda, en nuestras formas de discutir la política, en nuestras memorias,
en nuestras tensiones actuales. No hablo desde ya para quienes niegan derechos ni para quienes justifican crímenes. Hablo para quienes creen que vale la pena pensar, sin cancelar y sin repetir eslóganes. Es complejo lo que quiero compartir y voy a ordenar mi intervención en 7 puntos. Punto 1. Sobre tabúes o puntos ciegos. Este triángulo de lo judío, lo israelí y lo de izquierda tiene una historia larga, rica, tensa y productiva. Hoy tiene partes olvidadas, algunas partes poco conversadas, algunas partes opacadas por tabúes. Creo que hay tabúes que erosionan la confianza entre compañeros y compañeras, que están erosionando la confianza, como un pozo que se hace más ancho y más hondo a fuerza de conversaciones evitadas y de ideas preasumidas. Un pozo que se fue haciendo más profundo con hechos que se acumularon sin que apenas los discutamos, sin generar capacidad de articularlos. El terror del 7 de octubre de 2023, el arrasamiento de la vida en Gaza, Milei que juega a ser el más judío. ¿Qué pasa cuando quedan en el campo político articulaciones sin hacer, posiciones sin construir? Diego Stulwark me recuerda lo que León Rosichner planteaba sobre los puntos ciegos. Que León, en referencia a Malvinas, habla de un punto ciego de la crítica, como si fueran acontecimientos atávicos. Para él, esa ceguera dejaba un fragmento de realidad sin conexión posible con otras que sí logramos pensar. Y así Malvinas quedaba como un fragmento desarticulado y disponible para el patrioterismo. Creo que es necesario evitar eso y hacer de estos puntos ciegos puntos discutidos francamente. Es necesario para la confianza entre nosotros. Es necesario porque cuando debatimos los conflictos internacionales, en realidad lo que construimos es nuestra escena política acá y nos construimos a nosotros. Ahora incluso ignoramos que muchas de las discusiones y distinciones que necesitamos ya tuvieron lugar en grandes debates sobre estos mismos problemas hace décadas. También nos falta memoria, nos hace falta memoria. Voy entonces al punto 2. ¿Desde dónde hablo? Mi historia tiene coordenadas que vienen de Varsovia, de Odessa, de Moisés-Ville, del 11. Están cargadas de humor, de comidas, de filosofía. No es atípico, es una forma de hecho muy típica de ser judía en Buenos Aires. Y así no soy menos judía que los religiosos, ni que los ortodoxos, ni que los israelíes, entre quienes también hay que aclarar, los hay más y menos religiosos y seculares y también muchos no judíos. Pero, aunque mi lengua abuela sea el yiddish y no el hebreo, la pregunta por Israel igual está y aparece. Cada tanto me preguntan, a veces por desconocimiento, a veces por una curiosidad genuina, a veces como sospecha, y me toca responder. ¿Vos sos judía o argentina? Si Argentina juega contra Israel, ¿vos por quién hinchás? Y si hay una guerra, ¿y por qué no vivís en Israel? ¿Por qué tu familia no se fue a Israel? El repertorio es clásico, pero se actualiza. Ahora, desde 2023, escuché a algunos compañeros decir que en el movimiento de derechos humanos no se puede construir una posición sobre las atrocidades que comete Israel en Gaza porque hay muchos judíos en el movimiento. Que eso limita la discusión y la construcción de una posición. Los que lo dicen, de quienes los escucho, no son antisemitas. Lo dicen incluso como una forma de expresar su empatía, como diciendo que comprenden que la sensibilidad personal o familiar o de la identidad puede impedir pensar o decir ciertas cosas. El revés de esto es que en esa idea sobrevuela una sospecha sobre la capacidad o incluso sobre la honestidad política e intelectual de los judíos. Encuentro ahí el señalamiento de una nueva doble lealtad. Y acá entro yo en una zona de tabú. Si extendemos los argumentos, podemos llegar a posiciones de las que es mejor preservarnos todos. Creo que es bueno que pensemos en las implicancias de cada cosa. Y me quedo pensando, ¿por qué si el pensamiento judío, si es que tal cosa existe, y yo creo que sí, es una parte esencial del proyecto de izquierda global, o sea, si este pensamiento judío que yo creo que existe y es una parte esencial del proyecto de izquierda global, ¿por qué si es así se presume
que ser judío nos llevará a un sesgo de derecha y no a uno de izquierda. Quizás hay motivos para que se piense eso, pero si es así, creo que esto es parte del problema. Voy al punto 3, que es sobre bisagras o puntos de quiebre en el vínculo de las izquierdas con Israel. Leo que Emmanuel Kahn dice que en 1967, con la Guerra de los 6 días, las izquierdas se distanciaron de Israel, que hasta ese momento lo consideraban un país pequeño en un contexto desfavorable, una experiencia nacional de las víctimas de persecuciones, cuya experiencia extrema había sido el Holocausto, y que estaban desarrollando una experiencia comunitaria agrícola socialista, el kibutz. Pero esa guerra precipitó debates que pusieron en cuestión la legitimidad del sionismo, el carácter del antisemitismo, las singularidades del nacionalismo árabe. Ahí las izquierdas argentinas tuvieron debates muy relevantes. No se limitaron a las posiciones de los grandes bloques del momento. Discutieron y formularon, hicieron preguntas y las respondieron. Todo eso está bien documentado. Vale la pena revisar esos debates y releer Ser judío, de nuevo, de León Rosichner. En las décadas siguientes, la figura del judío de izquierda, que había sido tan brillante, ya estaba muy erosionada. Pienso que quizás eso es la parte judía de la intemperie en la que quedaron todas las izquierdas, tras la derrota del proyecto revolucionario y del bloque soviético. En Argentina, además, los 90 marcaron un giro absoluto. Con el atentado a la Embajada de Israel en el 92 y a la AMIA en el 94, la globalización del terrorismo llegó a Buenos Aires. 100 años después de haber llegado a la Argentina, a los argentinos judíos se les recuerda, les explota en la cara que su destino está atado al destino de los judíos de todo el mundo. Voy ahora al punto 4, que es el más extenso. El empastamiento entre lo judío y lo israelí. En algún momento, cercano al atentado a la AMIA, noté, y lo volví a notar muchas veces después, que la confusión liviana entre lo judío y lo israelí era una forma velada en la que algunos expresaban ideas antisemitas. Contra eso, para evitar eso, para prevenir eso, muchas veces hice pedagogía de judía progre para los no judíos. Mira, ser judíos no es lo mismo que ser israelíes, el gobierno de Israel no es lo mismo que el Estado. Pero no hace mucho empecé a notar que esa indistinción entre lo judío y lo israelí surgía también desde adentro de la colectividad judía. Esto sí es una novedad, que la identidad judía de muchos argentinos se fusionó con una identidad israelí, o de incondicionalidad, o de imposibilidad de crítica hacia el gobierno de Israel. El 7 de octubre de 2023 consagró este vínculo como hegemónico en la colectividad judía de Argentina. Ahora parece que criticar la política de Israel en Gaza es ser antisemita sin más. Si el que lo dice tiene apellido judío, se lo señala hasta como terrorista, judío antisemita, Judenrat. Ese empastamiento no es solo entre lo judío y lo israelí. Es una indistinción entre gobierno, Estado y pueblo. Se aplastan esas diferenciaciones, gobierno, Estado y pueblo. Y esta indistinción es funcional a dos posiciones que son opuestas, una es por derecha y otra es por izquierda, pero las dos son problemáticas, o yo encuentro las dos problemáticas. La primera, un poco ya la mencioné, que esa indistinción sirve para señalar las críticas al gobierno de Israel como si fueran antisemitas, es decir, le presta un escudo judío a la extrema derecha de Netanyahu, que a su vez se presta como escudo para un proyecto occidental antidemocrático. Esto hace la DAIA también cuando tilda antisemita a Berko, a Pañi, o sea, desde Berko hasta Pañi. Dicen que se banaliza el nazismo, pero lo que yo veo es que son ellos los que banalizan el antisemitismo. La otra problemática es que este empastamiento tiene otro efecto. Lleva a los críticos
a anular toda posibilidad de que Israel pueda o incluso hubiera podido ser un proyecto de emancipación o al menos de convivencia. Y precipita a que la denuncia de un genocidio en Gaza se transforme en un rechazo a todo el proyecto sionista desde su origen y en su futuro, y en sus futuros posibles. Con la crítica a lo que hace el gobierno de Israel, dentro de nuestro campo político se impugna en bloque al sionismo en general y en algunos casos asuma la impugnación a la propia existencia del Estado de Israel. En los intercambios antes de esta intervención, Mario me dice, para hacer avanzar la conversación que no se viene teniendo: no hay espacio ya para un sionismo humanista. Y yo pienso, ¿y entonces qué? ¿Fin? ¿Ya no se puede pensar que Israel puede haber sido y puede aún ser otra cosa? ¿No es acaso la punta de lanza de un proyecto global de ultraderecha que todavía soñamos en confrontar con un internacionalismo que se le oponga? ¿Por qué pensamos que nosotros podemos confrontarlo desde acá y no otros grupos o movimientos allá? ¿Es que podemos seguir pensando en la revolución en este mundo, en esta Argentina trumpo-mileísta, pero no se puede pensar más en otro destino para Israel? Propongo tratar de responder en serio al menos estas preguntas. ¿Cuál sería una solución justa que respete los intereses de ambos pueblos? ¿Cuál es el papel que nos cabe a los activistas, militantes, intelectuales de izquierda y de los derechos humanos en estos momentos? Lanzo estas preguntas como botellas al mar, no solo al mar de los progresismos y de las izquierdas, no solo al de Argentina, sino también al mar de Israel y de Palestina, con la convicción de que tenemos que tener pares allá también para pensar respuestas posibles. Circula el video de Einat Gerlitz. Tiene 21 años. Desertó del servicio militar israelí. Se negó a alistarse en el ejército y fue a parar 87 días a la prisión militar. Cuenta que lo hizo para no sumarse a una fuerza que quita la libertad de un pueblo para la supuesta seguridad de otro. Quizás ahora sea solo ella, pero quizás ella sea solo la primera. Voy al punto 5, el declive de todos los acuerdos de posguerra. Hagamos un poco de historia. Tuve que ir a leer, tuve que ir a estudiar. La vida de los judíos en Europa se había tornado insoportable mucho antes del nazismo. En ese contexto, millones de judíos emigraron a países de América como Argentina y un número más reducido comenzó a instalarse en Palestina. Hubo ahí una utopía judía socialista no sionista, el Bund, la Unión General de Trabajadores Judíos, de la zona restringida en la que podían vivir los judíos en la Rusia zarista. El Bund decía: donde quiera que vivamos, esa es nuestra patria. Suena mucho mejor en yiddish. Wo wir leben, dort ist unser Land. Defendían la idea de una nación judía basada en la cultura y en el yiddish y en la defensa de los derechos de los judíos donde sea que vivan, sin necesidad de un Estado propio. Ser una nación sin territorio podía ser un ideal y no una condena. Pienso que de alguna manera ese proyecto es el que se realizó acá, donde además muchos bundistas continuaron con sus ideas. Pero como proyecto político global, estas ideas se agotaron con el Holocausto. Pasada la experiencia de la Shoah, tener un lugar propio se transformó en un imperativo existencial y político y dio inicio a grandes movimientos migratorios a las tierras de Palestina que Gran Bretaña gobernaba desde 1917. El proyecto de Israel se presentó como una reparación territorial, un gran movimiento de desvictimización que a la vez se propuso como principal garantía de no repetición del antisemitismo llevado al exterminio. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan para dividir el territorio de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. La resolución fue adoptada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética votaron a favor. Argentina se abstuvo, pero reconoció a Israel un año después. Entre quienes votaron en contra estaban los países árabes y musulmanes que rechazaban la partición.
En Medio Oriente, desde el inicio de la llegada de los judíos, hubo enfrentamientos con los árabes que habitaban en esas tierras. Si Israel tiene un origen ligado a una violencia fundacional, lo tiene a su manera, como lo tienen todos los estados nacionales en su origen, como lo tiene también Argentina, creada solo un siglo antes. Pero en su carácter fundacional, Israel también tiene una carga ética, reparatoria, y en función de eso, de ese compromiso, yo, y eso es personal, esperaría un plus ético que delineara el contorno de sus acciones. No hablo de una renuncia a su defensa, pero sí de una autolimitación de la crueldad. Hago ahora una nota al pie. Esto que digo sobre este plus forma parte de otra gran conversación que venimos teniendo algunos en este y otros espacios, que tiene que ver con las dialécticas de las víctimas en el tiempo, de qué hacer y qué no hacer como víctimas con el poder que se obtiene en el reconocimiento de esa condición. Así que sumo este capítulo judío a esa discusión, que es mucho más amplia. Volviendo a la historia. Israel fue parte de los grandes acuerdos de la posguerra, como las Naciones Unidas y como la protección universal de los derechos humanos. Es interesante lo que se arma. Los judíos cambian de estatus histórico en torno a las ideas y la institucionalidad de los derechos humanos. Pero ese mundo de posguerra es el que hoy se está desarmando. Es parte de la crisis general de la legitimidad de aquellos acuerdos, cuando todos los armados de la posguerra están en cuestión y en declive. Voy al punto 6. La crisis de Israel como promesa de seguridad para los judíos. Los judíos que estén escuchando lo saben. Se nos ha dicho que solo estaremos seguros si existe un territorio judío. Sin embargo, este par que iguala Israel con seguridad estuvo siempre en tensión y ahora está en crisis. Pensemos con otros. Leon Rosichner desde el 11 les dijo a los judíos de Israel: de lo que hacen ustedes en Israel depende también el destino de todos nosotros. Es decir, para nosotros acá, Israel no es solo protección y seguridad, es también un riesgo. Dani Selko, en su libro recién publicado, Oreja Madre, dice que en el presente Israel ya no nos va a proteger a los judíos del mundo. A partir de ahora va a ser al revés. Los judíos del mundo vamos a sufrir las consecuencias de lo que pasa allá. Agrego yo, los atentados del 7 de octubre, aterrorizantes, y con la complejidad añadida de que muchos de los asesinados y secuestrados eran solidarios con la causa palestina, pone en duda la capacidad misma del Estado de Israel, no ya de aportar seguridad a la diáspora, sino de defender a sus propios ciudadanos. La promesa de seguridad entonces se desvanece hacia adentro y hacia afuera, en Israel y en la diáspora, incluso al precio de una campaña militar que destruye la vida civil palestina sin piedad. Si esa violencia masiva se ejerce en nombre de la defensa y la protección, yo creo que abona lo contrario, que tanto para Israel como para la diáspora profundiza una inseguridad que no va a desaparecer por generaciones. Por último, punto 7. La pregunta de siempre, ¿qué hacemos? Argentina tiene una de las colectividades judías más grandes del mundo. Muchas vidas y mudanzas entre ambos países. Miles de familias tienen integrantes acá y allá. Además, sumemos que desde 2001 hubo una nueva emigración de argentinos a Israel. Así que el espejo de la colectividad judía grande de la Argentina es la gran comunidad de israelíes argentinos. Ahora son políticamente intensos y protagonistas de las protestas en Israel. Mientras la comunidad judía en la Argentina se corrió drásticamente a la derecha, la comunidad argentina en Israel es crítica. Pero, mientras Milei se abraza con Netanyahu, nosotros, y ahora digo todos nosotros, judíos y no judíos, no estamos haciendo puentes con los israelíes argentinos que se movilizan. ¿Qué pasa? Los judíos progresistas en general participamos de ámbitos que no son judíos. Nos desentendemos de Israel, nos diferenciamos. Somos parte de peleas y reivindicaciones generales de la sociedad. Eso, creo yo, es producto de una integración positiva. Lo que la cultura yidishista se propuso como
conservación con integración, en la que primó lo segundo. Este espíritu de apertura es esencial al judaísmo progresista. Ahora, esa forma de integración tiene otros efectos. Los que hablan como judíos o en nombre de los judíos son otros. Y la dispersión de los judíos progresistas genera un vacío que muy pocos intentan ocupar. Sin dudas, uno es Ale Berkovich, que interviene integrando su forma de ser judío y ser de izquierda y no concede jamás una identidad a cambio de la otra. Las instituciones del ICUF sostienen la práctica del cooperativismo judío con niños y con adolescentes con una consistencia y una coherencia impactante. Estos son ahora los márgenes de un mapa judío que hoy se tornó más conservador, más religioso y más homogéneo. Pero no fue siempre marginal, todo lo contrario. La historia de las y los argentinos judíos de izquierda es apasionante. Tiene figuras como Fenia Cherkov, Simón Radovisky, Piñevald. Tiene agrupaciones como el Avantgarde y el Bund, periódicos como Die Presse. Tiene música, tiene humor. Tiene participación en todos los partidos y organizaciones políticas. Tiene un capítulo en el Nunca Más, por el ensañamiento de la represión con los judíos y un listado larguísimo de desaparecidas y desaparecidos. Tiene su resistencia y su memoria particulares. Pero es mucho más. Todo esto no es solamente la historia de los judíos de izquierda. Es una parte fundamental de la historia de la izquierda y del peronismo. Una no pone en juego todos los planos de su identidad en cada instancia. A veces nos suma, a veces no es pertinente, a veces preferimos no hacerlo. Yo creo y propongo que es un momento para interrogarnos sobre el mundo desde quiénes somos, para producir memoria de las tradiciones, para elegir las historias en las que queremos inspirarnos, de las que queremos tomar fuerza. Es momento de movernos. No esperar que otros digan en nombre nuestro, que otros hagan en nombre nuestro. Es tiempo de transformar los puntos ciegos en posiciones reflexionadas que nos den la convicción necesaria para intervenir con eficacia. Bueno, hay un punto más, un pequeño epílogo. Para esta invitación, que agradezco mucho, me junté a conversar y me mensajeé con amigues, con compañeros, con familiares, judíos y no judíos. Lo que dije acá sale de las ideas y de las lecturas sugeridas en esos intercambios. Creo que hacer eso, más que todo lo demás, es mi propuesta principal. Muchas gracias. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Geloz, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Juan Pablo Hudson y Nico Perrupato trabajaron en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco. Yo soy Ale de Masi y edité el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Podés colaborar con este proyecto en revistacrisis.com.ar. Hasta el próximo sábado.